Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula El sacrificio por la humanidad. Una conferencia que nos habla de uno de los 3 factores para la revolución de la conciencia, de una práctica fundamental en lo que es el trabajo del despertar y el desarrollo interior. Una práctica que forma parte de la estrategia de ese trabajo interior y que tiene toda una ciencia detrás y que por eso dedicamos toda una conferencia para explicar este tema que es el sacrificio por la humanidad. Entonces esta conferencia tiene como objetivo mostrarnos las funciones y el beneficio que cumple el servicio desinteresado a la humanidad para nuestro proceso de desarrollo interior, para nuestro proceso de degeneramiento y de despertar de la conciencia. Entonces vamos a ver la íntima relación que existe entre el servicio desinteresado y el desarrollo interior. Y también vamos a estudiar la valiosísima labor que nosotros desempeñamos al ofrecer las enseñanzas de manera desinteresada y gratuitamente con el resto de la humanidad, a favor de los demás. Bueno, vamos a empezar entonces de este tema y nos preguntamos, ¿qué es el sacrificio por la humanidad? El sacrificio por la humanidad es la vocación del apostolado. ¿Saben lo que es? ¿Qué quiere decir el apostolado? ¿Qué es un apostolado? Pues yo lo relaciono más con algún monje, con algún... repartiendo del Señor, con un servidor, con un monje, puede ser un discípulo, lo que sea. Entonces, un apostolado es una persona que dedica su vida al desarrollo interior, que practica la enseñanza y que la comparte con el resto de la humanidad, con las demás personas. Comparte tanto la enseñanza como las herramientas que utiliza para trabajar sobre sí mismo. Podemos decir que un apostolado es un obrero de Dios en la tierra, que transmite la palabra, que transmite la enseñanza, ya sea de la religión que sea, eso no importa. Entonces, cuando hablamos de sacrificio por la humanidad, hablamos de los diferentes trabajos que nosotros podemos realizar para promover, para difundir o ya sea para enseñar el camino del despertar de la conciencia con toda la humanidad, siempre de manera desinteresada y gratuitamente, tal y como lo hacemos, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? De que todas las personas tengan un acceso a un conocimiento que les permita despertar, que les permita reconocer que hay otro camino en la vida, que le permita a las personas descubrir quiénes realmente son, quiénes somos, cuál es el objetivo o el propósito de la existencia de la vida, de este ritmo en el que todos estamos metidos. Un conocimiento que nos permita a nosotros conocernos a nosotros mismos, conocer ese universo interior que la mayoría de la gente no conoce, que se encuentra inexplorado, y conocer la posibilidad que todas las personas tenemos de hacer un trabajo de desarrollo en esa área, en ese universo interior, y que de eso depende lo que es la evolución del ser humano. Un conocimiento que no se nos enseña en ningún lado, porque eso no se nos enseña ni en la escuela, ni en la universidad, ni siquiera en nuestra familia. Entonces por eso es tan importante esta labor de compartir la enseñanza, ¿sí? De mostrarle a las personas que existe un camino por recorrer, que nos permita conocernos a nosotros mismos y de esa manera trascender lo que es el egoísmo y la ignorancia. Pasar de la ignorancia a la sabiduría. Pasar de lo que es el egoísmo al desarrollo del amor. Y poder conocer también cuál es el origen del sufrimiento. Y por supuesto, no solamente conocer cuál es el origen del sufrimiento, sino también acceder a las herramientas para trabajar en esa causa y liberarnos entonces del sufrimiento, que es interior. Y poder alcanzar entonces la dicha, la paz, la felicidad, que también es interior. Y de esa manera entonces poder cambiar radicalmente nuestra vida, cambiándonos a nosotros mismos. Pero para eso necesitamos un conocimiento. Y por eso es tan valiosísima esta labor de entregar el conocimiento con las demás personas. Sucede que cuando una persona, o cuando nosotros recibimos el conocimiento, recibimos la enseñanza del autoconocimiento y la comenzamos a poner en práctica, entonces ¿qué sucede? Que empezamos a ver resultados, empezamos a ver cambios en nuestra vida. Y
entonces nos damos cuenta del valor que toda esta enseñanza tiene, del valor que tiene este conocimiento. Porque la sabiduría y todos los cambios que nosotros realizamos sobre nosotros mismos son nuestro único patrimonio, lo único que nos pertenece y lo único que nos vamos a llevar. Tanto la sabiduría como los cambios que podemos realizar sobre nosotros mismos son la fuente de la verdadera felicidad, porque ahí encontramos paz, ahí encontramos felicidad, ahí encontramos dicha, bienestar. Ahí está el secreto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos damos cuenta de esto, surge el anhelo de compartir la enseñanza con los demás, de darle a conocer a las personas que existe un conocimiento, de mostrarle el tesoro que hemos descubierto, esa joya que tenemos en nuestras manos. Y de esa manera, entonces, convertirnos nosotros mismos en obreros del ser, compartiendo la enseñanza con los demás y formando parte de un plan evolutivo de la humanidad, trabajando sobre nosotros mismos para evolucionar y ayudando a otras personas, compartiendo la enseñanza, a que también puedan cumplir con ese propósito de evolución. Por otro lado, también, a medida que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, surge el arrepentimiento. Cuando uno se observa, cuando uno empieza a meditar, empieza a ver todos los errores que uno ha cometido en la vida, por ignorancia y por egoísmo, por estar dormido, ¿sí? Y surge el arrepentimiento y el deseo de compensar todas esas faltas, que seguramente les ha pasado, ¿sí? Cuando uno dice, uy, qué egoísta que fui, qué cruel que fui con esta persona, en esta situación, etc. Nos arrepentimos y surge el anhelo de compensar. ¿Y cómo podemos compensar? ¿Cómo se les ocurre? No volviéndolo a hacer y bueno, y sacrificio. También, ¿qué mejor manera que ayudando a otros a despertar? Para que no cometan esos mismos errores, para que también puedan cambiar su vida. Por supuesto, el primer paso es cambiando nosotros mismos, ¿sí? Haciéndonos cargo de nuestro propio proceso de despertar. Y como segundo, compartiendo la enseñanza con las demás personas, porque de lo que nosotros damos, recibimos. Y si uno da entonces luz a las personas, recibe luz internamente. Si uno da sabiduría, da enseñanza, recibe sabiduría e internamente nos ayudan. Cuando uno tiene claridad, cuando uno tiene luz, cuando uno se sienta a meditar y comprende, está recibiendo una ayuda interior. Y cuando uno ayuda a los demás, internamente lo ayudan muchísimo a que uno pueda seguir avanzando en ese camino del despertar, ¿sí? Entonces podemos ver cómo cumple una doble función la enseñanza. No solamente enseñamos y ayudamos, sino que también internamente nos enseñan, nos muestran verdades, nos iluminan y nos ayudan. Ahora, para poder servir, tenemos que revalorizar todos los conceptos que nosotros hemos desarrollado de lo que es el servicio, todos esos conceptos sociales de lo que es servir. ¿Cómo es visto el servicio en nuestra sociedad? Y tenemos que revalorizar y ver entonces cuál es la relación que existe entre el servicio y el desarrollo interior, para poder prestar un servicio como se debe, ¿no? Y para que nos impulsemos a prestar ese servicio. Generalmente tenemos asociado al servicio con los conceptos de humillación, de ingenuidad, de inferioridad, también de castigo y de condena, porque así es como se nos muestra en la sociedad. Porque consideramos que el que sirve siempre es el ingenuo, el tonto, ¿sí? El que siempre lo agarra, y por eso nunca queremos servir, para no sentirnos de esa manera. Consideramos que el que sirve es el humillado, y cuando estamos sirviendo, haciendo un favor, algo desinteresado, nos sentimos humillados, como que nos están usando. Tenemos al servicio vinculado al sentimiento de inferioridad, como que el que sirve siempre es el de más abajo, porque los reyes, las personas de poder, siempre son los servidos, y están rodeados de servidumbre. Pero el que sirve, la servidumbre, ¿cómo es vista siempre? Como inferior, humillada, el que solo sirve para servir y no para otra cosa.
Y también se nos ha educado de esta manera, porque cuando uno era niño y se portaba mal, entonces nos castigaban y nos decían, bueno, hoy te toca hacer esta labor, como si eso fuera un castigo. No se nos enseñaba que el servicio está relacionado con el desarrollo, que es un valor humano, que es una capacidad que no todas las personas tienen y que por eso es muy difícil realizarlo. Entonces, todos estos conceptos que nosotros hemos desarrollado acerca de lo que es el servicio, no nos permiten ver la íntima relación que existe entre el servicio y el desarrollo interior y la evolución del ser humano. Por eso, el sacrificio por la humanidad nos enseña a nosotros a servir, siendo el servicio la labor más elevada, más importante, más noble y a la vez más difícil que pueda asumir cualquier ser humano. Imagínense la labor más difícil que puede asumir cualquier ser humano. Así tengamos los conceptos de que el que sirve siempre es el de abajo, el humillado, el pobre. No, es la labor más difícil y por eso muy pocas personas están capacitadas para servir, para prestar un servicio que está libre de interés. ¿Por qué será? Porque el servicio hace parte de la naturaleza del espíritu y no todas las personas tenemos desarrollado el espíritu para poder realizar esa labor. Esto quiere decir que la naturaleza del espíritu, la naturaleza de nuestro ser, de nuestra conciencia, es servir, entregarse a la actividad, a la exigencia del momento, ayudar, compartir, olvidarse de sí misma para poder ponerse en el lugar de los demás y ver la necesidad en el otro, amar. Todas esas son capacidades que hacen parte de la naturaleza de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Así como la naturaleza del ojo es ver, la naturaleza del oído es escuchar, la naturaleza de la conciencia es realizar todas estas actividades. Y en estas actividades está la felicidad de la conciencia. Cuando la conciencia se puede expresar a través del servicio, entonces se siente plena porque está cumpliendo con su función. Pero, ¿qué pasa? Para la naturaleza humana, que es diferente, opuesta a la naturaleza espiritual, servir es muy difícil, porque se rige por otras leyes. La naturaleza humana se rige no por la conciencia, sino por la mente, que es cálculo, calcula, compara, ¿sí? Se siente inferior, se siente abusada, se siente humillada, se protege, ¿sí? La mente es el yo, es el ego. Entonces por eso para nuestra naturaleza humana servir es la labor más difícil que puede realizar. Cuando es un servicio desinteresado, porque si una persona sirve en una casa de familia o al rey, bueno, lo hace por dinero. Pero estamos hablando de prestar un servicio desinteresado a la humanidad. O sea, una labor completamente de la conciencia, del espíritu, la labor o la obra de nuestro ser. Y es por eso que todos los sabios han dedicado su vida al servicio desinteresado. Y de la perspectiva espiritual, el servicio es visto como un acto de inteligencia, de sabiduría, de superioridad, todo lo opuesto. Un gesto de amor, de humildad y de voluntad, que solamente reconocen y practican las personas que tienen un elevado nivel de desarrollo interior. Porque si no hay amor y hay egoísmo, no se puede servir. Si una persona es orgullosa, no puede prestar un servicio. Si una persona no tiene voluntad, tiene pereza y persigue todo el tiempo el deseo de sus yoes, entonces no puede tampoco servir. No entra en sus tiempos, no entra en sus planes. Y decimos que también es un acto de inteligencia, de sabiduría y de superioridad, porque solo las personas que tienen un elevado nivel de ser, un elevado nivel de conciencia, pueden reconocerlo como tal y reconocen lo que hay detrás del servicio. Por eso es un acto de inteligencia y de sabiduría. Porque saben los beneficios que trae ese servicio para su propio desarrollo interior. Y por eso lo hacen con esmero, porque si una persona se quiere desarrollar internamente, quiere desarrollar la sabiduría, quiere desarrollar el amor, entonces sabe lo que está haciendo, sabe que ese es su entrenamiento y lo que eso genera en su propio desarrollo y despertar.
Y como les decía, todos los sabios han dedicado su vida a lo que es el sacrificio por la humanidad, a entregar la enseñanza, a mostrar el camino, a compartir las herramientas que ellos utilizaban para sí mismos con el resto de las personas, a predicar como lo hacía Jesús, de una manera completamente desinteresada, porque no cobraban por la enseñanza, porque no buscaban formar congregaciones, no buscaban ser líderes, sino simplemente buscaban mostrar el camino a la salvación, a la liberación. Buda llamó a la iluminación, ¿sí? Cada uno lo llamó diferente, pero todos mostraban el mismo camino y todos vinieron a ser un ejemplo de amor y de sabiduría para el resto de la humanidad. No como las personas que salen en internet hoy, que se autoproclaman maestros, ¿sí? Y que si bien están entregando una enseñanza, cobran por la enseñanza, ¿sí? Se creen líderes, forman una congregación, etc. Que si bien están entregando un servicio, ese servicio tiene muchos intereses detrás. Entonces deja de ser un sacrificio por la humanidad. Tiene que ser completamente desinteresada. Recordemos esta escena en donde Jesús lava los pies a sus apóstoles y les dice: hagan esto los unos a los otros, haciendo una demostración de servicio, de humildad, de voluntad, de amor. Y todos los apóstoles sorprendidos dicen: no, maestro, tú no hagas esto lo hacemos nosotros porque tú eres el maestro. ¿Y qué les dice Jesús? Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Entonces, el que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Haciendo referencia a un mundo terrenal y a un mundo espiritual. Porque los últimos serán los primeros. O sea, los últimos en este mundo, los más pequeños, serán los primeros en el reino de Dios, en el reino de mi Padre. Haciendo toda una demostración y una enseñanza de lo que es el servicio y de lo que hay detrás del servicio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué sacrificio? ¿Por qué le llamamos sacrificio por la humanidad? Sabiendo todo lo que esto genera. Sabiendo que el sacrificio está vinculado también al dolor, al castigo, a la pena. ¿Por qué será que le llamamos sacrificio? Porque siempre hay que esforzarse. Hay que esforzarse por algo que quiere uno conseguir. Exactamente. Tenemos que saber entonces que todo logro requiere un sacrificio. Cualquier cosa que ustedes quieran lograr en la vida, van a tener que sacrificar algo. El sacrificio es un principio, una ley de la vida, que se encuentra detrás de toda conquista, como el paso a algo más. Entonces, cuando ustedes quieran conquistar algo o lograr algo, ya sea en el interior o en el exterior, tienen que preguntarse: ¿qué tengo que sacrificar para lograr esto? Y si estoy dispuesta a sacrificar eso para lograr lo otro. Si yo sé lo que tengo que sacrificar y estoy dispuesta a hacerlo, entonces lo logro, lo conquisto, porque el sacrificio es el paso a eso. Si estoy dispuesta a sacrificarlo, entonces lo voy a lograr, lo voy a conquistar. Generalmente nosotros vemos la conquista y decimos: uy, mira esta persona, un empresario que tiene mucho dinero, que tiene muchas empresas, que es dueño del mundo. ¿Cómo logró eso? Con mucho sacrificio. Así haya mucha motivación detrás, pero también tuvo que hacer sacrificios para lograrlo. Si ustedes quieren montar una empresa, tienen que hacer un sacrificio. Sacrificar tiempo, sacrificar energía, ¿sí? Gustos que utilizan para hacer otras actividades. Si ustedes quieren aprender un idioma, tienen que hacer un sacrificio. Eso lleva mucho tiempo aprender un idioma. Si ustedes quieren sacarse una carrera, también tienen que hacer un sacrificio. Tienen que estudiar mucho, tienen que dedicar mucho tiempo, mucha energía, sacrificar otros gustos, otros placeres para lograr eso. Pero si ustedes saben que tienen que hacer ese sacrificio y están dispuestos a hacerlo, entonces lo logran y al cabo de un tiempo se gradúan. Lo mismo pasa con lo interior. Ahora, cuando nosotros queremos entonces desarrollarnos internamente, ¿qué tenemos que sacrificar? Además de tiempo, de energía,
de disponibilidad, etc. ¿Qué tenemos que sacrificar para desarrollarnos en lo interior? Los yoes, el ego en general. Tenemos que sacrificar nuestra naturaleza humana, que siempre busca una motivación detrás de todo lo que hace, una recompensa, un reconocimiento, un like, ¿sí? Algo a cambio. Algo a cambio, ¿sí? Hoy todo el mundo hace videos, habla de un montón de temas acerca de esto, pero quieren ese reconocimiento, quieren ese like, quieren volverse youtuber, ¿sí? Entonces ahí siempre hay una motivación. Pero eso hace parte del ego, de nuestra naturaleza humana de ser. Pero cuando nosotros queremos desarrollar la naturaleza espiritual, queremos desarrollar el amor, queremos desarrollar la sabiduría, entonces tenemos que abrirnos de toda motivación. Porque si buscamos la motivación estamos desarrollándonos en el exterior. Vamos a hacer algo en el exterior, a ser alguien. Tal vez nos volvamos famosos, no sé. Pero ya estamos teniendo un logro externo. Internamente seguimos siendo las mismas personas. Entonces, si lo que nos interesa es desarrollarnos en el interior, el servicio tiene que ser desinteresado. Y para eso tenemos que sacrificar el ego, la ambición, que busca la recompensa, el orgullo, que busca el reconocimiento, etc. Y todos los yoes que van surgiendo a lo largo del camino, que uno tiene que ir trabajando, y que eso también hace parte del trabajo, porque cuando uno empieza a prestar un servicio, todos esos yoes empiezan a salir. Entonces uno tiene que empezar a trabajar, a pulirse y a volverse cada vez más humilde, más sencillo, más sincero y más hermético, más, ¿cómo se dice? Más íntimo, ¿sí? No tanto de demostrarlo para afuera, sino de hacerlo para adentro, con uno mismo, más secreto. Entonces, bueno, la palabra sacrificio significa sacro oficio. El sacrificio, como decíamos, hace parte de la naturaleza espiritual. Significa sacrificio, que viene siendo el oficio sagrado del ser. Sacro significa sagrado y es el oficio sagrado de nuestro ser. El oficio que nuestro ser nos lleva a desempeñar. Y por eso está íntimamente vinculado con el amor. Porque el amor se desarrolla con hechos, con sacrificios. Negándonos a nosotros mismos, como nosotros podemos desarrollar y empezar a experimentar ese amor. No voy a desarrollar el amor por leer un libro, un poema, por escuchar una canción muy romántica, sino que el amor se desarrolla con obras. Por eso, esta santa Teresa de Calcuta decía: ama hasta que duela. Si duele, es buena señal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que tendremos que sufrir toda la vida y experimentar dolor toda la vida? No. Esto quiere decir que para nuestra naturaleza humana, amar, servir, entregarnos, es muy doloroso. En un principio, hasta que el amor se va desarrollando. Es como los músculos. Cuando uno no tiene músculo y va al gimnasio y quiere sacar músculo, quiere desarrollarse, desarrollar su cuerpo, es muy doloroso. El primer día, al otro día, ¿cómo está uno? Que no se puede ni mover, que no se puede ni sentar, que está ahí, ¿sí? ¿Por qué duele? Porque no tenemos músculo. Pero una vez se desarrolla, agarramos mucha fuerza y podemos levantar más peso y eso ya no nos duele. Con el amor pasa lo mismo. Cuando no lo tenemos y lo tenemos que desarrollar, duele. Duele servir, duele compartir, duele hacer algo cuando nadie nos ve, porque siempre estamos acostumbrados a hacer para quedar bien. Cuando nadie nos va a reconocer. Eso duele mucho a medida que el amor se va desarrollando y se convierte en una fuerza que nos impulsa. Y de la que recibimos una gracia también. Porque una vez el amor se desarrolla, entonces uno empieza a vibrar en el amor. Entonces, a través del servicio desinteresado, nosotros nos liberamos del egoísmo, nos purificamos, alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios
y nos conectamos con él y comenzamos a vibrar en el amor. Entonces, volvemos a lo mismo. El servicio tiene un efecto recíproco. No solo beneficia a los demás, sino también que nos beneficia a nosotros mismos, o sea, a nuestro proceso de desarrollo. Y ahora vamos a ver otra cuestión. ¿Por qué la enseñanza? Cuando hablamos de sacrificio por la humanidad. ¿Por qué hacemos hincapié en la enseñanza habiendo un montón de maneras diferentes de poder servir a la humanidad? Y de esa manera también desarrollar el amor y la voluntad. Porque nosotros podemos servir a los enfermos, a los ancianos abandonados, a los huérfanos, a los pobres. Podemos hacer, ayudar a las personas adictas, alcohólicas, drogadictos. Podemos hacer campañas sobre lo que es la contaminación, la violencia de género, el aborto, la corrupción, tantas cosas. Podemos formar una ONG. Pero ¿por qué ustedes creen que hacemos hincapié en lo que es la enseñanza del autoconocimiento? Porque así el ser humano se va conociendo. Sí. Así mismo. Se va conociendo, va cambiando y va saliéndose de todo este círculo. Entonces la enseñanza del autoconocimiento es primordial, prioritaria, ante todas estas formas de servicio. ¿Por qué? Porque ataca la raíz de todos los problemas. ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? La ignorancia y el egoísmo. De la ignorancia y el egoísmo surgen acciones que derivan en el karma, en todas estas situaciones y en todos estos problemas que aquejan a la sociedad, al mundo entero. Todo surge de la ignorancia y del egoísmo. Entonces, imagínense que si las personas trabajarían sobre su ignorancia y su egoísmo, si las personas despertarían su conciencia, entonces no habría necesidad de luchar por todos estos problemas, porque no existirían. Claro. Porque no existiría ese karma, tanto a nivel individual como a nivel mundial, porque todo obedece a un karma. Si una persona trabaja sobre la ignorancia y el egoísmo, despierta su conciencia, adquiere sabiduría de la vida, de sí mismo, entonces puede resolver su vida ella misma y no habría necesidad de todo el tiempo estar ayudándola. Se vuelve una persona libre, independiente, autónoma, que sabe resolver sus problemas. Y no entonces uno tiene que todo el tiempo estar dándole el pan, la ayuda, el consejo, o haciendo esas campañas que solucionan, pero luego todo vuelve a pasar. Y por otro lado también tenemos que analizar que son muy pocas las personas que se dedican a recorrer el camino de la sabiduría y el despertar. Muy pocas. Personas ricas que colaboran y que ayudan a los pobres, hay muchas. Enfermeros que se dedican a cuidar también. Personas que organizan ONG para los drogadictos, para la violencia de género, para ir en contra del aborto, ir en contra de la contaminación, Greenpeace, etc. Hay muchísimas personas que se dedican a eso, pero muy pocas que se dedican al despertar, a su propio desarrollo interior y que se vuelven expertas en eso, entonces pueden ayudar a otras personas a despertar y a mostrar ese camino. Entonces cuando uno recibe la enseñanza, la pone en práctica y tiene ese tesoro en sus manos, qué mejor que entregarlo a la humanidad y no dedicarse a cuidar a un enfermo, a un pobre, que si bien es útil, hay muchas otras personas que lo hacen también. Un sabio, refiriéndose a esto, decía: alimentar a un pobre es bueno, útil y noble, pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Entonces, si sois sabio, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. Teniendo en cuenta que la sabiduría y ser sabio se da por niveles. Cada uno tenemos una sabiduría que es nuestro tesoro y que podemos compartir con los demás. Así sea mucha, así sea poca. Ahí está lo que
nuestro patrimonio y lo que nosotros podemos compartir con las personas para que vean aunque sea algo, para que aprendan lo que tienen que aprender de esa situación que está pasando. Porque todas las personas que están envueltas en una situación, algo tienen que aprender de ahí. Y hasta que no lo aprendan, Ahí. no van a dejar de atraer esos problemas. Ahí están. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Vamos a ver la relación ahora, entonces, la íntima relación que existe entre el sacrificio, la prestación de servicios desinteresados y el despertar de la conciencia, nuestro propio despertar. El sacrificio por la humanidad, como dijimos, no solamente beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo practica. Por eso, detrás de todo esto hay una ciencia que tenemos que conocer. Y el sacrificio por la humanidad cumple toda una estrategia en este proceso de desarrollo y despertar. En un primer lugar, nos permite desarrollar y experimentar la fuerza del amor. Como dijimos, el amor se desarrolla con hechos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a movernos por la fuerza del deseo. El deseo es una fuerza que nos mueve, que nos motiva a hacer un montón de cosas. Todo lo que hacemos, detrás de todo lo que hacemos hay una fuerza del deseo. Pero otra fuerza es la fuerza del amor. Detrás de la fuerza del deseo hay muchos conflictos, muchas frustraciones, mucho sufrimiento. Pero el amor es otra fuerza que generalmente no conocemos y que se va desarrollando a medida que nosotros practicamos lo que es el servicio de la humanidad. Y a su vez es el combustible que nos permite llevar a cabo toda esta obra, porque sin amor no se puede realizar. Y por eso necesitamos desarrollarlo para mantenernos firmes en el propósito del despertar. Y no en un momento apagarnos o llevarnos por otros proyectos, ¿sí? O bien estancarnos en este proceso. Por otro lado, el sacrificio por la humanidad nos da fuerza, nos mantiene viva la llama del espíritu. Nos permite a nosotros mantenernos con fuerzas, ágiles, diligentes hacia lo interior. Cuando uno hace un trabajo, recibe una fuerza, una recompensa de ese trabajo, que se mantiene como esa llama viva del espíritu y que nos permite poder nadar en contra de la corriente, luchar en contra de los conceptos sociales, las ilusiones de la vida, etc. Mantener esa llama cubierta para que la misma sociedad no nos apague en un momento determinado. Seguramente ustedes han experimentado alguna vez esa fuerza, esa llama viva o ese amor. Cuando a la conciencia le dicen que tiene que hacer algo y lo hacen. Así le cueste sacrificio. Renegamos mucho para hacerlo, a veces. Pero finalmente lo hacemos, lo logramos. ¿Cómo se sienten después? Vivo. Se sienten vivas, se sienten que cumplieron, se sienten suficientes. Toda esa es la fuerza de la que estamos hablando. Y cuando uno se sacrifica por la humanidad, hace un esfuerzo, pone en práctica el conocimiento en su vida diaria. Hoy me observé, hoy pude negar un defecto, hoy pudiendo contestarle mal a esta persona, me detuve, ¿sí? No fui grosera, hoy medité, comprendí algo. Todo eso alimenta esa llama, alimenta ese amor y uno se siente ágil. Ve la vida de otra manera, como la ve un niño, que un niño se siente liviano, se siente fuerte, pero con sabiduría. Por otro lado, al estudiar los temas, los comprendemos más a fondo. Una cosa es recibir un tema, escucharlo y que nos parezca lógico y decimos sí, asentamos, etc. Otra cosa es sentarnos a estudiar este tema, a comprenderlo más, a meditarlo. Entonces profundizamos, llegamos a un nivel más profundo de la enseñanza. Y la misma conciencia, al poner la atención en esos temas, nos empieza a revelar los misterios de la vida. Nos alinea a esa verdad. Entonces uno desarrolla una fe consciente. Tiene más fe hacia el conocimiento, porque comprende que sí, cuando uno revaloriza y cada día que nosotros estudiamos las conferencias, para poder darlas y compartirlas con ustedes, entonces decimos, sí, es verdad, la vida es esto, tiene un propósito. Porque cuando uno sale a relacionarse con la gente en el trabajo, en el supermercado, con la familia, etc., todo eso se apaga. Pero cuando uno se sienta a estudiar el tema, vuelve a encender.
esa llama. Y vuelve a revalorizar. Y cada día que lo estudiamos comprendemos cosas más profundas, a un nivel mayor. Y eso entonces no lo podríamos hacer si no nos hubiéramos encaminado en este propósito, ¿no? Por otro lado, saldamos la deuda kármica. Eso ya lo sabemos, todos tenemos un karma que nos ocupa tiempo, energía, que nos mantiene atados de pies y manos. Entonces por eso nunca tenemos tiempo para dedicarnos a esto. Pero cuando uno empieza a practicar el servicio desinteresado, de la manera que sea, el karma se va disolviendo. Y la vida se encarga entonces de acomodarnos las situaciones para que uno cada vez tenga más tiempo para esto y pueda dedicarse cada vez más. Entonces, a través del servicio desinteresado recibimos dharma con el que se salda esa deuda kármica. Y también establecemos vínculos recurrentes con los procesos evolutivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos volvemos parte de ese gremio de la evolución. Si ustedes están aquí es porque tienen un vínculo recurrente con este proceso de desarrollo o porque recién lo están generando, ese vínculo, que se volverá a repetir vida tras vida. Entonces, en una vida próxima yo puedo recibir esta enseñanza de una edad más temprana y puedo tener una vida con las condiciones para que lo pueda realizar. Pero siempre hay que empezar a hacerlo, que empezar a practicarlo, etc. Bueno, ¿cómo vamos a poder practicar el sacrificio por la humanidad? La primera forma de practicarlo es asumiendo la responsabilidad de nuestro propio cambio, poniendo en práctica la enseñanza, destinando tiempo, energía y dedicación a practicar la enseñanza del autoconocimiento, a poner en práctica esas herramientas, autoobservación, meditación. Puedo hacer un desdoblamiento astral, lo que me va a dar muchísima fe, porque me va a permitir comprender que no solo existe esta tercera dimensión, que existe el mundo del alma, el mundo del espíritu, lo puedo comprobar. Entonces puedo empezar haciendo mis experimentos en mi vida individualmente, y de esa manera ya me estoy sacrificando por la humanidad, porque estoy sacrificando tiempo, energía, gustos. A lo mejor en este momento que miraba la novela lo dedico a hacer alguna práctica, y de esa manera ya me estoy sacrificando y ya estoy empezando a recibir los beneficios que hablamos del sacrificio por la humanidad. A un nivel un poco más profundo, podemos difundir, estudiar y enseñar la enseñanza. Para difundir no se necesita ningún previo, ¿sí? Ninguna preparación previa. Podemos repartir un volante, un folleto, pegar un cartel en los postes de la luz. Podemos hacer una publicidad, como a ustedes se les ocurra, una publicidad por Facebook. Nosotros tenemos un horario semanal que salimos todas las semanas a hacer las publicidades. Muchas personas también nos acompañan. Se les ocurre, conozco una herbolaria, conozco unos negocios, puedo pegar un cartel y de esa manera empezar a difundir el conocimiento de la manera que a ustedes se les ocurra, como los quieran hacer, o también acoplarse a las actividades que nosotros hacemos. Podemos también estudiar los temas, empezar a estudiarlos para empezar a prepararnos y para también alimentarnos, como decía, porque profundizar un poco más en la enseñanza. Podemos estudiar lo que es una introducción al conocimiento, hablar simplemente de los que son los 4 pilares. Entonces, cuando viene una persona nueva, ustedes mismos se los pueden explicar y decir, yo quiero colaborar en esto. Una introducción de 10 minutos. Entonces, nosotros hacemos fogueos para las personas que se quieran preparar. Y ustedes pueden decir, quiero estudiar un tema, bueno, venga y nos los da a nosotros. Y se van, ¿sí?, preparando para un día poder asumir una responsabilidad mayor. Ya una responsabilidad mayor es asumir un horario, ¿sí?, un horario semanal o lo que sea, y empezar a compartir toda esta enseñanza con las demás personas. Todos empezamos así, repartiendo un volante, pegando un cartel, haciendo nuestro propio trabajo en nuestra vida cotidiana. Y así es como una cosa
te lleva a la otra. Sacrificio por la humanidad tiene unos requisitos muy básicos, los que ya sabemos. La enseñanza nunca se debe cobrar, porque es un servicio desinteresado. Cuando cobramos la enseñanza, entonces esto se convierte en una empresa, en un negocio, y hay muchos intereses que corrompen la enseñanza, porque ya entonces voy a ver lo que les digo para que a ustedes les agrade más. Y la verdad queda a un lado, porque la verdad muchas veces no saben que no nos gusta escuchar, y por eso no somos muchas personas. Pero entonces siempre debe ser la enseñanza gratuita y libre de todo interés, o sea, respetar el libre albedrío de las personas, no buscar convencer, no buscar congregar, no buscar ser uno el líder de la congregación. Eso, tan fácil y básico como eso, son los requisitos para poder empezar a practicar el sacrificio por la humanidad. Y por último, les voy a leer una frase de esta señora que es española, si la conocen, Teresa de Jesús, que refiriéndose a este tema también dijo: Dios no tiene cuerpo en la tierra sino el tuyo, no tiene manos sino las tuyas, no tiene pies sino los tuyos, tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo, tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo el bien, tuyas son las manos con las que ahora tiene que bendecirnos. Cualquiera de nosotros podemos prestar un servicio a la humanidad. Podemos ser un ejemplo para los demás. Y podemos convertirnos entonces en obrero de nuestro ser y hacer parte de ese plan evolutivo de la humanidad, haciéndonos primero cargo de nuestro propio proceso y luego enseñando lo que nosotros comprendemos y las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar sobre nosotros mismos.